Radio y con un gran aplauso, nuestros héroes de Malvinas. Con ustedes. Bueno, voy a ser muy breve al principio y después voy a cerrar porque acá los protagonistas son los compañeros patriotas combatientes en Malvinas. Queremos decir que como agrupación docentes peronistas Néstor Carlos Kirchner de Mar del Plata estamos honrados de poder moderar y compartir esta mesa junto a nuestros patriotas, entendiendo también que Mar del Plata, como capital nacional de intereses marítimos, es geopolíticamente hablando de gran relevancia para nuestro país. Y en este sentido, pensarnos como espacio político sindical, desde donde preguntarnos y recuperar la causa Malvinas en clave nacional y en clave de patria grande, para nosotros es un gran desafío. Y ya que estamos en tiempos preelectorales, queremos que Malvinas ocupe un lugar central en la agenda política de quienes nos van a representar. Así que no me voy a extender más y después hago el cierre. Muchísimas gracias y bienvenidos por estar. No se muere quien se va, sino se muere a quien se olvida. Año 1982. Los que regresamos continuamos con la lucha por los que se quedaron allá, viviendo en nuestras mentes como en nuestras islas. Un año después, un grupo de excombatientes comenzamos a organizarnos en el Partido de la Matanza, buscando un camino, un aprendizaje. En el año 1997 nos volvimos a reencontrar y después de un año de incertidumbre, de idas y vueltas, logramos crear el actual Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. En sus comienzos, este centro alquilaba locales con la ayuda del municipio y desde la comisión directiva del centro se empezó a tratar de cambiar la historia de los excombatientes, nuestra historia, dejar de ser los lastimosos de la historia y comenzar a dar al otro un poco de lo que ellos nos dieron. Marchas, movilizaciones. Nuestra institución trabaja como principal elemento por el reconocimiento de todo veterano de guerra del conflicto bélico sucedido en 1982 y por el de sus familiares, participando en diversas marchas, movilizaciones y reclamos, siendo impulsor de la mayoría de las leyes que hoy nos amparan, junto con las demás organizaciones y centros de veteranos de guerra. Nuestra institución estuvo, está y estará siempre presente en cada reclamo. El Centro de Veteranos de Guerra de Matanza, año tras año, realiza la campaña solidaria al noroeste argentino. En el año 1999 se dio comienzo con la campaña, en la cual el Centro de Veteranos de Guerra apadrina desde aquel entonces a la Escuela 102, ubicada en el paraje Islas Verdes, Santiago del Estero, la cual en nuestra última visita registraba 48 alumnos entre los 3 niveles educativos. Año tras año, el Centro de Veteranos de Guerra
fue apadrinando otras escuelas, salas de auxilio, postas y hospitales. En Santiago del Estero, la escuela número 135, paraje La Resbalosa. La escuela 558, paraje Burra Uñuna. Escuela 904, paraje San Gregorio. Salas de auxilio, postas y hospitales. UPA Remanso en Loreto. Hospital de Agudos de Loreto. Posta sanitaria La Resbalosa. En Tucumán, Escuela Brigoterán Los Ralos. Clínica Los Ralos, Ciprosa. Actualmente se suministran 6.000 kilogramos de alimentos no perecederos, ropa, calzado, juguetes y medicamentos. Además, el Centro de Veteranos de Guerra apadrina la escuela 508 de nuestro distrito, ubicada en Ciudad Evita, suministrándole útiles y juguetes. El Centro de Veteranos de Guerra participa año tras año en distintos eventos correspondientes a nuestro distrito, tanto sea en la Feria del Libro, exposiciones en la Rural, eventos en la Universidad de La Matanza, entre otros. También se dan charlas en distintos establecimientos de nuestra ciudad, donde se le brinda a la comunidad una charla explicativa relacionada a los eventos sucedidos en el conflicto bélico del año 1982. Programa Malvinas en las Escuelas. El programa Malvinas en las Escuelas dio comienzo en el año 2008. El mismo estaba compuesto por visitas a escuelas por excombatientes pertenecientes a nuestro Centro de Veteranos de Guerra, donde se brindan charlas, se exhiben videos, finalizando la visita con un debate abierto, donde los alumnos interactúan con los excombatientes. De 1.000 alumnos que visitamos en 2008, cuando comenzamos con el proyecto, hoy nos llena de orgullo haber terminado el ciclo 2018 con un total de 62.000 estudiantes que nos han escuchado y compartido sus ideas e inquietudes con nosotros. Taller de computación para la tercera edad. Gracias al convenio firmado con la UNLAM, se sigue dictando el curso de operador de PC, nivel básico. Los cursos son libres, abiertos y gratuitos para toda la comunidad matancera y se brindan en nuestro Centro de Veteranos de Guerra. CENS 451. En nuestro establecimiento, de lunes a jueves por el turno de la tarde, se realiza el CENS, que consiste en la finalización del secundario para estudiantes mayores de 18 años, de primer a tercer año. Este programa se inició hace varios años en nuestra institución y al día de hoy tenemos el agrado de poder ver a varios veteranos, familiares de veteranos y a la comunidad poder terminar el secundario en nuestro Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Instituto de Formación Docente y Técnica número 88. En nuestro centro se dictan clases teóricas y prácticas a más de 70 chicas, futuras maestras jardineras. Las clases se llevan a cabo de lunes a jueves en los turnos mañana y tarde. Este y otros proyectos se van sumando día a día. Malvinas en la UNLAM. En la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad de La Matanza existe el espacio Malvinas UNLAM, que el CEVECMA mantiene en conjunto con la Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Podés visitarlo todos los días. Dirección de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas. En nuestro centro, ubicado en la calle Bolívar 1682,
funciona la Dirección Municipal de Veteranos, donde los compañeros pueden acercarse de lunes a viernes y realizar distintos trámites, como exhibición de impuestos de tasas por servicios generales y asesoramiento en todo tipo de trámites municipales. La Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas Municipal funciona conjuntamente con el Centro de Veteranos de Guerra, participando en el evento Primavera del Himno. Reconocimiento a caídos, colocación de placas, bustos o esculturas en plazas o espacios públicos. La dirección también colabora durante todo el año con el Centro de Veteranos de Guerra en la participación de actos patrios, operativos territoriales, festivales y eventos varios donde se realizan grandes cantidades de chocolatada caliente para el pueblo o comida, según sea la ocasión. Taller de mobiliario escolar. Desde el año 2008, con la iniciativa de Aide Villagrán, que presidía en aquel entonces el Consejo Escolar de La Matanza, quien nos propuso reparar el mobiliario escolar, sillas, mesas, de las escuelas de nuestro distrito con la colaboración del municipio. El proyecto se continuó con la gestión de Silvio Maffeo y año tras año se fue incrementando la cantidad de aulas a realizar para que los estudiantes matanceros tengan un lugar cómodo donde realizar sus actividades estudiantiles. Año tras año, con mucho esfuerzo, 5 de nuestros compañeros trabajan duro para la reconstrucción, refacción y construcción de sillas y mesas. Hoy, gracias a la gestión del actual presidente del Consejo Escolar, Alejandro Schwarzman, poseemos un presupuesto anual para reparar más de 70 aulas. Cocina de campaña. El Centro de Veteranos de Guerra colabora con la cocina de campaña, brindando a la población matancera leche con chocolate, pate cocido o comida caliente, tanto sea en situaciones desfavorables por inundaciones en diversos lugares de nuestro partido, como también en cada fecha patria. Escuela de Equinoterapia Suyay. El Centro de Veteranos de La Matanza apadrina a la Escuela de Equinoterapia Suyay, ubicada en nuestro partido. La Escuela de Equinoterapia fue fundada por el señor Amado Ocanto, excombatiente de Malvinas, y su señora esposa. Como desde su creación se sigue trabajando en la terapia de pacientes con el mismo esfuerzo y dedicación. Bueno, buenos días. Gracias, antes que nada, por permitirnos participar y transmitir lo que venimos haciendo los excombatientes. Nosotros hablamos con imágenes y hablamos con hechos más que nada. Si bien para nosotros Malvinas es una causa nacional, una causa política, somos convencidos de que si no hubieran sido por los excombatientes, hoy sería un día más en el almanaque. Porque a partir de que volvimos, en el 20 de junio del 82, las autoridades levantaron una alfombra, nos metieron abajo y nos escondieron. Tuvimos que pelear con todos los partidos políticos. No discriminamos con cuál. Pero hubo un momento que nuestra pelea llegó a su fin después de 130 días de acampe en Plaza de Mayo, y hubo un gobierno que nos había prometido 3 años antes, cuando era gobernador, que el día que él, si algún día llegaba al gobierno, nos iba a escuchar. Y fue así. Fue así como nos escucharon, fue así como nos sacaron, nos desempolvaron, como decimos nosotros, y
creyeron que recién nos íbamos a empezar a armar. Y nosotros teníamos todas las armas preparadas y eran las armas de que nosotros creemos que únicamente la soberanía de Malvinas se puede llegar a rescatar en tanto y en cuanto los chicos aprendan desde la primaria que las islas son argentinas. Después se le explicará el porqué. Hoy vos le preguntás a cualquier chico de 10 años sobre Malvinas y lo primero que te dice son argentinas. Y creo que ese fue un trabajo de todos los centros de combatientes. Matanza tiene la particularidad de que fuimos el distrito que más soldados puso en la batalla. 711 compañeros partieron de La Matanza. Somos el distrito más grande y no sé por qué siempre es el distrito más combativo. Entonces, estamos en todos los estamentos y hoy por hoy nuestras organizaciones trabajan más solidariamente, trabajan más por la educación, trabajamos fervientemente con la juventud y con los chicos, porque, vuelvo a repetir, nosotros creemos que el futuro está en la juventud. Nosotros ya estamos de vuelta, somos personas grandes, tenemos 60 años casi, la mayoría, y creemos que tenemos que dejar algo. Tenemos que dejar algo y lo único que podemos dejar a los que vienen atrás es la conciencia de soberanía. Hoy vemos cómo este gobierno está entregando el país, está entregando el territorio. Nosotros somos parte de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra. Yo soy presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires y nosotros le hicimos una querella y una denuncia al presidente por traición a la patria, que fue desestimada por el juez Arcolini, y le hicimos una denuncia al canciller por los acuerdos pesqueros. Malvinas no es solamente las dos islas, como nos dijeron en algún momento algunos políticos allá por el 83. Malvinas son 1.600.000 kilómetros cuadrados que van debajo de la plataforma submarina. Malvinas es el petróleo, Malvinas es el krill, hay un montón de... y es el espacio para la continuidad de la Antártida. Los ingleses no quieren Malvinas porque haya producción ganadera o porque haya producción de cualquier cosa. Ellos lo quieren porque ya van a reclamar un espacio nuestro en la Antártida. Y ya vivimos nosotros la época en que creyeron que regalándole osito Winnie Pooh a los ingleses íbamos a conseguir algo. No se consiguió nada. Ahora viene la época, después tuvimos una época dura, una época en donde nuestra antigua presidenta nos puso en todos los estamentos internacionales la discusión de la soberanía. Pero con este gobierno hicimos un retroceso, porque con tal de que lo atiendan en Inglaterra y en Europa, firmó convenios con empresas, que está claramente escrito, empresas que tienen acuerdos con los Kelper, no pueden firmar ninguna explotación con nuestro país. Y han firmado convenio pesquero y le hemos entregado desde el territorio 7 millas marinas para adentro, pueden explotar cualquier cosa. O sea, nuestro mar argentino ellos lo pueden manejar como les parezca. O sea que para nosotros Malvinas es muy importante y la importancia la tiene de acuerdo al gobierno que dirija el país. Porque si desde arriba bajan una línea de soberanía, abajo todo el mundo va a decir soberanía. Si desde arriba bajan una línea de entrega, los que estemos abajo vamos a pelear por soberanía, pero los que tienen los medios son ellos. Y lamentablemente con los medios convencen a la gente, convencen al pueblo, y después va a llegar a estar convencido el pueblo de que ¿para qué queremos las islas si tenemos tanto la Patagonia tan despoblada? Esa es la política que hace el gobierno y que mucha gente la está comprando. Por eso, para nosotros Malvinas es política y soberanía, nada más.
nosotros estamos honrados por esta invitación a participar en esta jornada, especialmente porque los veteranos consideramos esto de la soberanía, más allá de la etimología y el significado de la palabra soberanía, lo emparentamos, creo que culturalmente desde muy chicos, y esto nos llevó un poco también a ir con un convencimiento especial en el 82 cuando nos tocó defender esto, que fue nada más que la soberanía territorial, así lo entendíamos en ese momento. Y históricamente, si hacemos un ensayo y preguntamos a algún hijo, a algún familiar, a algún amigo que entiende por soberanía, seguramente se va a referir a la parte territorial, y soberanía es mucho más que lo territorial. Históricamente en la memoria de la nación llevamos un concepto de que los hitos, los grandes hitos históricos, a veces beneficiándonos y a veces no, fueron impulsados por generales. Los generales que nos llevaron a la guerra a nosotros, otros generales que estuvieron un tiempo antes, o tal vez los mismos, que nos llevaron a lo peor. Hemos vivido en los 70 una historia llevada por generales que no fue buena, pero tenemos generales más allá, mucho más atrás, como San Martín, como Belgrano, que han hecho un aporte a la soberanía en esto de lo territorial. Y en el medio de esos dos extremos, más contemporáneo y el del pasado, hubo un general que por ahí todos conocemos acá, que dijo que la patria, que la nación, debía ser justa, libre y soberana. Y especificó concretamente que debía ser socialmente justa. Todavía los que somos mataceros, los que vivimos en Matanzas, sabemos que todavía falta para completar la justicia social. Imagino que todos auguramos que eso se lleve a cabo, que tenía que ser económicamente libre y políticamente soberana. Ahora, esto denota que no es solo territorial la soberanía, que hay soberanía política, soberanía ideológica, hay un montón de soberanías que debemos defender, no con las armas que nos tocó a nosotros empuñar para defender la territorial, sino con el conocimiento, con el trabajo, con la militancia. Y es un poco el sentido que le damos a las cosas que hacemos los veteranos con nuestro centro, en esa militancia social, esto de transmitir con lo que vieron en los videos, con las charlas en las escuelas, con la reparación. No voy a reiterar todo las actividades que tenemos, pero es un poco la manera que hemos tenido nosotros de hacer o de validar la soberanía en otros ámbitos. En cuanto a lo territorial, hay una soberanía histórica, que lo voy a dejar a Alejandro que explaye un poquito. Y el mantenimiento, creemos nosotros que el mantenimiento de la soberanía es fundamental, hasta el concepto de la soberanía histórica, y no olvidar el lineamiento, sobre todo de este general que ya visoraba, lo decía Ramón, que soberanía, y nuestra soberanía y el reclamo de las islas no es solamente por lo que es el contexto de las islas en sí, sino los recursos. Ya este mismo general decía que iban a venir por el agua. Las guerras siempre fueron por recursos, siempre son los recursos. Desde el inicio de las primeras guerras, cuando una tribu se había cazado todo en su territorio y se había comido todo lo que podía encontrar, invadía otras tribus para quedarse con los recursos.
Y de esto que Ramón explicó del krill, de los recursos petrolíferos y todas esas cosas, es lo que tendríamos que estar atentos y bueno, y mantener los derechos soberanos y los reclamos sobre eso, y no solamente sobre las islas. Gracias por permitirnos participar. Como decía Ramón, nuestra primera parte fue enseñarle y transmitirle a todos los chicos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y seguimos continuando con esa tarea, explicándole por qué razones históricas y geográficas son argentinas. Geográfica, porque está dentro de nuestra plataforma continental, y Inglaterra está a 14.000 kilómetros. Históricas, porque cuando se hace el Tratado de Tordesillas entre Inglaterra y España, todos los territorios al sur pasaban a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata, a España. Cuando nos independizamos en 1816, todos esos territorios pasan a ser argentinos. Inglaterra reconoce en ese momento que España era dueña de esos territorios. Nosotros en 1827 nombramos el primer gobernador de las islas, de las cuales se llevan argentinos que habitan en el lugar, se trabaja con ganadería y lo que había, y en 1833 primero nos intentan desembarcar con un buque norteamericano que es repelido por la flota argentina, y después cuando el 3 de enero de 1833 los ingleses invaden Malvinas, echan a todos los habitantes que había y traen ciudadanos de otras latitudes del mundo. Esto es lo que le saca el derecho a los habitantes, a los Kelper, de determinar a qué país quieren pertenecer. Lamentablemente algunos políticos argentinos eso no lo entendieron, no lo saben y se ve que nunca lo van a aprender. Nosotros las negociaciones las tenemos que hacer con Inglaterra, no con intrusos que viven en las islas que no nacieron ahí. A lo largo de estos años que hemos venido luchando la soberanía, todos los años los reclamos que se hicieron, recién en 1965 pudimos por Naciones Unidas que se inscriba y se haga que nos tenemos que poner de acuerdo junto con Inglaterra en la soberanía. Y una de las leyes internacionales que hay, que cuando un país tiene un territorio por 150 años, pasa a pertenecer a ese país que lo tomó y no hay más reclamos. El 3 de enero de 1983 se cumplían los 150 años, no había más reclamos. Malvinas se recupera el 2 de abril y cuando se pierde la batalla el 14 de junio, vuelve el reloj a cero y tenemos 150 años para volver por la vía diplomática para recuperarlas. Fue muy fácil en esa época echarle la culpa, nosotros éramos culpables de la derrota, como dijo Ramón, nos escondieron los militares. El próximo gobierno que tuvo, la mejor manera que tenía era tratarnos de chicos, empezó a regalar la soberanía con el canal de Beagle, siguieron los gobiernos regalando ositos Winnie Pooh, encima lo peor que le regalaban para ser amigos de los Kelper, sino que el canciller nos mandaba una carta a cada veterano diciendo lo que estaba haciendo para recuperar la patria, regalar ositos. Después pasamos que nos reconocieron recién en el gobierno de Néstor Kirchner como veteranos y nos dieron una pensión digna y un montón de derechos por lo que habíamos tenido. La primera ley que se hizo para defender al veterano fue en 1984, donde se exigía que había que hacer una revisación médica a todos los veteranos, o excombatientes como en esa época. Estamos esperando que todavía la firme Alfonsín. Lamentablemente falleció, no la firmó, nos dejó abandonados. No bajaron los brazos los veteranos, menos este centro. Siguieron luchando por las leyes
Y en el gobierno de Cristina se endureció con los ingleses y una de las maneras que tuvo de plantar soberanía no permitía que ningún avión cruce espacio aéreo para ir a Malvinas si no tocaba suelo argentino. Cosa que si un veterano quería ir a Malvinas o un argentino no tenía que salir al extranjero para ir. Tenía que tomar el avión hasta el propio territorio. Durante 4 meses fue esto que hizo Cristina de no permitir que el LAN saliera con los vuelos, lo que encareció terriblemente la vida en lo que es Malvinas. Un tomate solo llegaba a costar 15, 20 dólares. Tenían que traer toda la mercadería desde Europa y todo eso les encarecía. Volvieron a pasar los vuelos tocan territorio ahora. El primer sábado cada mes sale un avión. Lamentablemente este gobierno le abrió la vía aérea a todas las compañías aéreas que quieran ir de cualquier país de Latinoamérica o de Europa, pueden ir directamente. O sea que también perdimos el derecho y la soberanía sobre el espacio aéreo sobre Malvinas. Y fuimos con ellos perdiendo un montón de derechos. Hay una organización internacional que se llama del Atlántico Azul, que es para la pesca, donde tienen que ver todos los gobiernos de lo que es América, Brasil, Uruguay y Argentina, que tiene salida al Atlántico, y toda la costa de África. Bueno, este gobierno invitó a Inglaterra a participar como miembro de esta entidad, como si ellos tuvieran entidad. Esto le da derechos ahora a Inglaterra a reconocer que están dentro del Atlántico y que Malvinas es territorio de ellos. O sea que libremente regalaron lo que es soberanía. A lo largo nos ha costado todas estas luchas que venimos haciendo. Como dijo Ramón, hemos presentado denuncias al canciller, al gobierno, y la manera que tenemos nosotros de seguir defendiendo la soberanía territorial, que también entendemos que es la primera manera para defender la soberanía económica, que tiene que ver con todo lo que es territorial. Tenemos leyes que prohíben a los buques venir de otros lados, cargar, sin cargar en la Argentina, cualquier tipo de alimentos o combustible, lo que sea, para ir a Malvinas. No lo está cumpliendo este gobierno, permite que la ley Gaucho Rivero se viole. Pueden permitirlo, vienen de Brasil, los ingleses en vez de venir a comprar acá, compran en Brasil y llevan directamente. Hemos perdido todo lo que se vino haciendo mal, pero se vino haciendo, o poco mejor dicho, en soberanía. En 4 años hemos perdido casi todo, los derechos internacionales. Y después, otro de los... Malvinas en sí no se pelea tanto por la pesca, sí por lo que hay el agua, pero lo que es importante para ellos es que es una base de la OTAN. Si al día de mañana se volara el canal de Panamá, el único paso de un océano a otro es el estrecho de Magallanes. Y ellos tienen el control absoluto del estrecho de Magallanes. Hoy, desde 1960 y pico, que se cerró lo que es por la guerra de Medio Oriente, todos los buques petroleros de Europa, que iban a Europa, tienen que pasar por abajo de África, no teniendo ninguna base para cuidarlos, cosa que si eran atacados esos buques, la OTAN se quedaba sin combustibles. Entonces esto demuestra que les interesa, no por territorio, sino por ser una base militar de la OTAN, de Estados Unidos, y es controlar toda Latinoamérica, que por lo que es Latinoamérica, lo que es el pueblo, les cuesta mucho entrar con bases militares. Y después, en la puerta de entrada a la Antártida, vamos a perder cuando se vuelva a negociar, tanto Argentina, y ahora se dio cuenta Chile, que también perdía su derecho, porque se lo queda Inglaterra con la Antártida. Son los derechos que hemos perdido y que seguimos perdiendo, por eso consideramos que es bueno empezar y seguir peleando por la soberanía, y si nuestra voz llega a los chicos y a los docentes, es la mejor manera que tenemos de hacer patria. Muchas gracias. Bueno, y una cosita más ahora que dijo que nuestros hermanos chilenos recién ahora se dan cuenta del
de lo que se venía con los recursos y con esto de la accesibilidad a la Antártida. Ayer, cuando nos íbamos de acá a las 7 de la tarde, había una noticia que estaba recién hecha, que la Organización de Tratados Americanos, la OEA, había resuelto ayer una resolución en la que instaba al Reino Unido a sentarse a negociar por la soberanía de nuestras islas. Y curiosamente Chile apoyó esa moción, así que es una noticia que no sabemos la relevancia que va a terminar teniendo, pero por lo menos augura un reclamo más que constará en el historial de reclamos que llevamos como nación, ¿no? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Hola. Fue un tema que no se habla en los medios, o se habla muy poco, creo que ustedes sí lo saben, porque se habla así de los caídos en las islas. Lo que no se habla de los caídos después, posguerra en el continente, y preguntarles eso, la comprensión que se brindan después de la cultura, los que aún siguen con vida. Bueno, como dijimos antes, nosotros armamos nuestras propias leyes. Hoy tenemos, vuelvo a repetir, con el gobierno de Néstor sacamos una resolución dentro de la obra social PAMI, que es la resolución 191. Nosotros pertenecemos a la obra social de PAMI, pero a un costado, o sea, como un apéndice de esa obra social. Hay un presupuesto importante que se destina únicamente a veteranos de guerra. Nuestra obra social es, como sería compararla con OSDE, de OSDE binario. En ese sentido tenemos una atención médica privilegiada, o sea, no vino nunca nadie a decir no les corresponde. Fuimos, la escribimos, la peleamos y la tenemos que mantener, porque este gobierno nos quiso quitar, ya esta es la tercera vez. Ahora, el miércoles tuvimos una reunión con uno de los directivos y fue tal la discusión que el directivo presentó la renuncia y el jueves que viene tenemos una reunión de vuelta para ver cómo va a quedar nuestro sector, porque nosotros tenemos un sector y tenemos una sugerencia de veteranos de guerra que atiende especialmente nuestro caso. Nosotros acá en Matanza, por ejemplo, tenemos la atención médica en el hospital italiano, los compañeros de Capital tienen el Favaloro, tenemos las mejores clínicas. Y con respecto a los caídos en la posguerra, obviamente, todo lo que no se hizo antes no se puede solucionar. El abandono que sufrimos los primeros 10 años hizo que tuviéramos casi 500 suicidios. Y el abandono que se hizo hasta que llegamos a este punto hizo que muchos compañeros con distintas afecciones no pudieran prevenir y no pudieran tratarse, y hoy estamos pagando las consecuencias. Tenemos una mortalidad bastante importante. Este año estamos a 6 meses del año y ya llevamos 80 compañeros caídos durante el año. Y mueren por enfermedad, obviamente, pero son enfermedades que se podían haber tratado, que se podían haber prevenido. Estamos complicados. Sí. No, estaba sobre esto la pérdida de derechos sobre nuestra soberanía y no sé si pueden contestarla, pero me surgió una pregunta, si tienen alguna hipótesis sobre la destrucción de la Gran San Juan, con esto de que no se están cumpliendo leyes. Yo no me creo la explicación que está dando el gobierno nacional, no me lo creo. Entonces, sobre si tienen una hipótesis, que yo sí la tengo, pero quería saber ustedes, y si con el nuevo gobierno sea así, cuando se vayan, porque la idea es que se vayan, gobierno, podamos saber realmente qué es lo que pasó con el submarino. No sé si eso podrán una respuesta para eso. Mira, es un tema difícil, porque generalmente
la experiencia en estos tipos de casos siempre es un secreto de Estado. El secreto de Estado, los mortales como nosotros, los de a pie, no lo vamos a saber nunca. Sobre hipótesis podríamos hablar muchísimo, pero a ciencia cierta va a ser muy difícil que tengamos el contenido y los argumentos para poder hablar de eso. La verdad que no creemos. Lo que sí creemos es que, como muchas cosas que se hacen hoy en día, o mejor dicho en este gobierno, no son ciertas. Entonces es como el cuento del pastorcito mentiroso. No sabemos cuándo creer y cuándo no. ¿Sí? Pero a ciencia cierta no podemos emitir una opinión que sea real, ¿no? ¿Otra preguntita? Hola, buenas tardes. Quería saber si ustedes tienen alguna posición tomada con respecto a la entrega de la primera base aérea del Palomar a un señor inglés llamado Julian Cook, desplazando. Yo soy vecina de Palomar y soy una de las personas que trabajamos para que esa gente se vaya, esa revolución de los aviones que nace ahí. Si ustedes tienen alguna postura, creo que deben saber que al jefe de la fuerza lo echaron cuando él se opuso. Y quería saber eso, qué postura tienen, si ustedes son parte de alguna denuncia. Hay muchas denuncias que están... Nosotros, como integrante de la Confederación Nacional, tuvimos una reunión con la gente de la Fuerza Aérea en el momento de que se armaron estos flybondi. Sí. Y esto viene en la entrega de soberanía, porque lamentablemente no supimos separar como sociedad entre lo que había que mejorar y entre lo que había que continuar. Y lo primero que hicimos con la verdad o sin la verdad, pero lo primero que hicimos fue debilitar a quien podía haber defendido eso, que eran los mismos de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no tiene aviones. Entonces, ¿cuál es el planteo que hacen los gobiernos? ¿Para qué queremos una base si con la base que tenemos en Tandil, esta base está acá en la ciudad? Es un negocio inmobiliario más que nada lo de Palomar. Y es una entrega... Sigue avanzando además. Va a seguir avanzando, a menos, y depende de todos los que estamos acá, es que el gobierno cambie. Porque lamentablemente mucha gente creyó en que íbamos a mejorar lo que teníamos. Y en realidad volvimos 50 años para atrás, estamos discutiendo una reforma laboral, el aumento de la edad jubilatoria a nivel país. Lo que pasa es que es como más grave que sea a un inglés, digo, a nosotros como argentinos y a ustedes les debe tocar personalmente también. Pero no solamente eso, fíjate que en el sur han negociado cualquier cantidad de territorio y Lewis tiene un aeropuerto propio que sale directamente hacia las islas. Y nadie le dice nada, no hay control aéreo, no hay nada. Y eso es parte de la entrega de soberanía. $6.500 con el dólar a 16. O sea, todo eso la gente no lo sabe. No sé si Matanza lo sabe. Pero nosotros trabajamos y luchamos por eso. Por eso nos interesaría un montón que ustedes por ahí en algún momento... Nosotros dentro de nuestra agrupación también está el Centro de Combatientes de Morón, que está más activamente en el tema de la base de Palomar. Pero nosotros participamos con la Confederación junto con la gente de la Fuerza Aérea en el reclamo. Eso es lo que te puedo informar. En la misma sintonía que decía la compañera, visibilizar el tema del Campito, la maternidad del Campito en Campo de Mayo, que también en San Miguel, que también quieren hacer negocio inmobiliario, que va en la misma sintonía que decía la compañera. Es un
proyecto que surge con el neoliberalismo, con Macri, y bueno, quieren hacer en ese lugar, que es un lugar muy extenso, un emprendimiento inmobiliario. No, pero es otro punto. A ver. Campo de Mayo no lo pueden tocar. Ya el gobierno de Menem lo quiso vender y vinieron los herederos de Campo de Mayo, de quien donó esas tierras, y si lo iban a vender, ellos tenían que estar en la negociación, porque la donación que se hizo en aquellos años dice que es para ser utilizado únicamente para las Fuerzas Armadas. No pueden hacer otra cosa. A menos que hagan un convenio con la fuerza, dijeron en un momento que iban a hacer una playa de camiones, una logística, no sé qué, que lo iba a manejar el ejército. Pero eso está... hay proyectos y hay presiones como en todas cosas. Sí, porque precisamente de lo que se habla es de, por lo menos la lucha que nosotros tenemos de derechos humanos, es de resguardarlo como un lugar de memoria. Pero la lucha está ahí, todo el tiempo empuja. Y obviamente que sí, este gobierno va a tratar de tapar todo lo que sea memoria, verdad y justicia. Hay una pregunta más. Sí, no, que realmente este gobierno se caga en todo porque también por la ley de sitios no podían haber hecho Fray y Trucho, el aeropuerto Trucho de Palomar. Así que si es por eso... Sí, también, es verdad. Lo que quería agregar y hablar un poquito del tema del programa Malvinas Escuelas, que es en particular en una de las áreas que más me toca y estoy con tanto orgullo haciendo. Muy importante porque la llegada que estamos teniendo en las escuelas, y sobre todo estos últimos años, en los cuales a veces tuvimos que armar 2 equipos para poder ir a visitar las escuelas porque no damos abasto de la cantidad de charlas que estamos teniendo, incentivar un poquito más esto, porque realmente es la única forma que podemos llegar a los chicos con el tema de la soberanía sobre Malvinas. Y creo que es algo que tenemos que apostar más a... Dentro de esto, este año, a diferencia de otros años, tuvimos la posibilidad de llegar a armar el museo. Algo que nos costó, que tuvimos una ayuda importante de todos lados, sobre todo los compañeros veteranos que han aportado mucho en nuestra institución. Llegamos a lograr armar el museo. Hoy tenemos la suerte de decir que no tenemos más días para dar escuela porque tenemos todo el año completo de las visitas. Puedo asegurar que si tienen la posibilidad de en algún momento acercarse, se van a quedar maravillados porque realmente es increíble. La respuesta, sobre todo, y yo siempre me baso más en eso, es la respuesta de los chicos, ¿no? De la llegada que estamos teniendo, ¿no? Nada, gracias. Bueno, creo que más que nada agradecerles el tiempo que nos dispensaron, pero atrás de estos 4 compañeros que están sentados hay un grupo bastante importante de veteranos de guerra que estamos continuamente trabajando codo a codo. Los compañeros que se levantan a las 4 de la mañana para poder hacer un chocolate, un locro, que no tienen sábado, que no tienen domingo, y yo creo que los artífices del centro de veteranos son ellos, los que están allá. Bueno. Felicitarlos también, aprovecho por este espacio en el museo hermoso. Estuvimos con los compañeros de Mar del Plata y Partido de la Costa allá visitándolo. Nos llamó mucho la atención que cuando uno empieza el recorrido hay un cartel que dice: este espacio, como los elementos exhibidos, fue realizado desde la óptica y perspectiva propia de los veteranos de guerra, plasmando sus vivencias y experiencias obtenidas en Malvinas. Y esto nos hizo pensar en la importancia de construir los propios criterios de pensamiento, de exposición, de organización. O sea, no echaron, digamos, por tierra cualquier criterio museístico ajeno
y construyeron su propio sentido de organización. Y eso nos pareció un acto dignísimo de soberanía, ¿sí? De soberanía. Y con esto enlazo con la idea de que pensar Malvinas, ¿sí? Pensar Malvinas viene de la mano de un acto de soberanía pedagógica y de soberanía intelectual, que como docentes peronistas nosotros hoy nos estamos dando, ¿sí? Entendemos que la desmalvinización, en un sentido contrario, afianza la colonización pedagógica que decía Jauretche, ¿sí? Y esta colonización pedagógica es la historia metrista, ¿no? Es la historia de la civilización o la barbarie, la madre de todas las onceras, como decía Sarmiento. Y en este sentido, Sarmiento, respecto a la invasión colonial del 33 en Malvinas, decía Sarmiento: Inglaterra se estaciona en las Malvinas, seamos francos, su invasión es útil a la civilización, ¿no? Esto decía Sarmiento. Por eso Malvinas, una mesa de Malvinas es central en un congreso pedagógico de docentes peronistas, porque nos invita a pensar la causa nacional y la causa de la patria grande. Y en ese sentido recuperar pensadores como José Hernández, que también habló de Malvinas, un 19 de noviembre de 1869. José Hernández, el autor del Martín Fierro, ¿sí? El que visibilizó el modo de sentir y vivir del gaucho argentino, y cuando digo gaucho pienso en Antonio Rivero, ese negado también de la historia de Malvinas, por bruto, por gaucho, por negro, por peón. También una historia que tenemos que recuperar como docentes desde lo pedagógico. José Hernández decía: los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política. Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho. Y esa injusticia envuelve un doble atentado, dice Hernández, porque no solo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación. Es decir, es estar regalado, digamos, ¿no? Regalados, como en cierto sentido también estamos hoy, si no fuera por el trabajo que hacen ustedes, si no fuera por el trabajo que hacen tantos docentes en nuestras escuelas argentinas por seguir malvinizando, si no fuera por el trabajo de universidades, como veía en el video de la Universidad de La Matanza, como la Universidad de Lanús, que tiene el Observatorio Malvinas, y quiero compartir acá que está presente Juan Natalicio, que es miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y es uno de los responsables digamos, quien conduce el programa Malvinas Causa Central, ¿sí? Que desde los medios malviniza, ¿sí? Desde esta perspectiva histórica. Cuando hablamos también de pensamiento nacional, y en un congreso peronista tenemos que recuperar las palabras de Perón, ¿sí? Y de su doctrina justicialista. Y Perón, quiero decir dos cosas con respecto al legado de Perón en el sentido de Malvinas. Perón, un 17 de mayo de 1954, poco antes de la fusiladora, fija la Semana de las Islas Malvinas y de la Antártida, ¿sí? Y esto desde el Ministerio de Educación de la Nación, y la hace figurar en el calendario escolar como las Malvinas son argentinas esa semana. Y en esa semana todas las escuelas argentinas en el gobierno de Perón hablaron de la causa Malvinas, de la cuestión Malvinas. Antes, en el 51, crea Perón el Instituto Antártico, por decreto 7338. ¿Para qué? Para impulsar investigaciones científicas y tecnológicas. Hablar de Malvinas es hablar, como bien decías, de la Antártida, de nuestros recursos naturales, del petróleo, del territorio, del mar argentino, ¿sí? En ese sentido, Mar del Plata lo sabemos muy bien porque tenemos una gran extensión, digamos,
plataforma submarina que ya tenemos las offshore queriendo quitarnos nuestros recursos naturales. Cuando Perón establece el Instituto Antártico, la Semana Malvinas, lo que nos está diciendo en hechos, ¿no? Porque mejor que decir es hacer, es el concepto que él da en el 44, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata. Él da un discurso que es valiosísimo y que desde acá queremos recuperar, que habla de que la perspectiva de defensa no se puede circunscribir meramente a las fuerzas, ¿sí? A las fuerzas de defensa, sino que es una cuestión integral, dice él, que abarca totalmente sus diferentes actividades y que no puede ser improvisada cuando la guerra nos toca la puerta, sino que es un trabajo hondo, profundo, sostenido y que se encarna en el pueblo argentino, ¿sí? Dice exactamente: debe ser establecida mediante el trabajo armónico y entrelazado de los diversos organismos de gobierno, instituciones particulares y de todos los argentinos, cualquiera sea su esfera de acción. Y ahí entramos los docentes, y más que nada los docentes peronistas, ¿sí? Entonces la invitación es a pensar desde qué lugar, desde este espacio político sindical, nosotros qué tiempos y qué espacio nos damos para pensar pedagogías y secuencias didácticas que nos permitan diariamente en la escuela pensar y recuperar la causa Malvinas. Es decir, no solo hablar del conflicto, sino hablar en perspectiva de los recursos naturales, sino hablar en perspectiva de nuestros parques nacionales, en perspectiva geopolítica del siglo XXI. Queremos dejar de ser el patio trasero de los poderes imperiales. Una formación docente, una formación de magisterio, no puede estar exenta de esto. Tiene que tener, así como tiene que tener una perspectiva de género, de formación de derechos humanos, tiene que tener una perspectiva sólida en formación de geoestrategia y defensa, ¿sí? En este sentido, hablaban de Lara San Juan. La certeza que tenemos con respecto a Lara San Juan es que Mar del Plata ya no tiene submarinos. La escuela de submarinos, ya no hay submarinos para patrullar el océano. Eso es estar regalado, digamos, hablando geoestratégicamente. Quiero cerrar con algo que dijiste, Martín, cuando nos estábamos yendo del museo ayer, y que dijiste que el combatiente no canta el himno, lo ruge. Rugir el himno. Y a mí se me vino cuando te escuché la imagen de que en las escuelas ya cuando se canta el himno, como que cuesta mucho, no se canta con energía, ¿no? No se vocaliza, ¿no? Cuesta, muchos chicos no saben la letra del himno. Me parece que nuevamente, así como hoy ustedes nos cocinaban el locro, ayer el chocolate, aparece lo nutricio en Malvinas y aparece lo nutricio del trabajo de ustedes. Y esta invitación a rugir el himno es qué pedagogías y qué didácticas emancipadoras, soberanas, peronistas podemos construir desde este rugir el himno. Así que bueno, muchísimas gracias por el trabajo y gracias. Un aplauso, una maravillosa mesa, nuestros héroes de Malvinas, en el personal, muchos de ellos amigos, un gran cariño para todo el centro, para la dirección de veteranos. Una vez me dijeron una frase muy interesante, que es continuar haciendo patria. La patria no solamente fue la guerra en Malvinas, sino las acciones que hacemos cotidianamente con la comunidad en general, y ellos llevan esa bandera. Se ha demostrado en el video todas las acciones que realizan, invitación al museo, a participar en las escuelas, a conversar con los más chicos, a revalorizar nuestros símbolos patrios. Esta hermosa familia de veteranos.